queridos crochet amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero mostrarles cómo hago la elección de un patrón. Son temitas que a poco, pues ya poco en los videos he ido mencionando, pero creo que uno se queda corto a la hora de la elección. Y créanme que cada vez que hago un proyecto, que normalmente tiende a ser nuevo o con un patrón diferente, tengo casi siempre las mismas dudas. Y digo, bueno, ok. Incluso cuando son patrones o son proyectos que alguien más solicita, o sea, no son a gusto personal. Normalmente yo reviso siempre mi galería de teléfono. Ustedes saben que uno guarda crochetera que se respete o crochetero que se respete, tiene una cantidad de imágenes y patrones en ese celular que uno dice, me encantó y lo voy a hacer algún día. Así estoy yo. Incluso los tengo separados por colores, por tipo de proyecto, si son un mantel, si es un bolso, un suéter, tengo también eso. Y también tengo una carpeta de creados, que se la recomiendo que la hagan, para que vayan poniendo los que ya han trabajado. Eso he estado haciendo. Llevo ya un par, pero no se compara con la cantidad de patrones que están pendientes por hacer. O sea, son 2000 y pico y hasta más. Entonces, yo utilizo 3 sitios principalmente para obtener estos patrones. Uno es pinterest.com, que es de donde vamos a trabajar hoy o mirar hoy. Facebook y Instagram. En Instagram. De esos 3 sitios es donde yo adquiero la mayor cantidad de mis patrones. Rara vez es algo que me envían. Rara vez. Pero esos 3. Y esta página que estamos viendo en ese momento es la que más utilizo. Y me encanta cuando quiero buscar algo en específico. Porque me da muchas opciones. Eso es importante. Tener opciones a la hora de querer algo. Por ejemplo, quiero una flor. Si trabajar una flor en la técnica filet crochet. O en la técnica tapestrier, la técnica que ustedes quieran. Quiero hacer una flor. Voy a poner allí flor, por ejemplo, pueden utilizar flor pixelada, ¿sí? Entonces él les va a sacar este tipo de opciones. ¿Por qué les digo que flor pixelada? O póngale pixel a cualquier búsqueda que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque les va a sacar mayor cantidad. Muchas veces las personas no suben el contenido como patrón a crochet. No. Entonces la página, ¿sí? Cuando tú le pones pixel, él automáticamente te va a sacar todo lo que tenga referencia a eso como si fuera un patrón pixelado. Entonces aquí me muestran, miren, cualquier cantidad de flores, rosas, yo no sé, tulipanes. Bueno, yo de eso sí poco sé, pero entonces me saca varias opciones, ¿sí? Entonces yo digo, oh, ok, la quiero, por ejemplo, con 3 colores o con 2 colores, que sería blanco y negro, girasol. Ya, entonces él me va mostrando diferentes opciones para poder trabajar. Y yo ya elijo entonces lo que quiero. Pero entonces tal vez vi algo, pero como que me parece. Es por ahí, pero no es ese todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle clic en lo que más se parezca. Entonces, digamos, tengo aquí este tulipán. Me parece bonito. Ese que está aquí. Me parece un tulipán. Le di clic ahí. Vamos a ir a la parte de abajo. Y él nos va a mostrar sugerencias parecidas a ese tulipán. Y si ustedes ven, aquí me cambia el color. Acá arriba está rosado. Acá me lo muestra de color azul, de color naranja. Sí, un rosa tal vez un poco más oscuro. Aquí me lo muestra con, digamos, la silueta no llena, que también es otra opción muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a gastar menos material o vamos a hacer menos puntos. O también a modo de gusto, ¿sí? Yo la quiero que llene toda o solamente la quiero así como que se vea la silueta. Opciones, eso es lo bueno de ese tipo de páginas. Creo que Instagram saca algo parecido, si no estoy mal, pero muchas veces yo entro a mirar y lo que voy mirando, saben que como le recomiendo las cosas hermosas a uno, pues si uno queda, mejor dicho, embelesado. Miren, aquí hay de 2 colores, esos son lirios, ¿se llama eso? Me disculpan porque realmente yo de flores no sé nada. Entonces aquí tengo de 2 colores, blanco y negro, ¿sí? Interesantísimo porque nos da muchas opciones.
Entonces, listo, ya tengo la imagen, el patrón. Bueno, ¿y ahora qué hago con ese patrón? ¿Qué sigue? Si vamos a trabajar, por ejemplo, una técnica que no requiere sino un solo punto, que sería punto bajo o punto alto, o sea, una sola puntada, realmente lo único que nos preocupa a partir de aquí es la cantidad de puntos a trabajar para que la escala o la escala en la que vamos a trabajar el proyecto, la escala en la que vamos a trabajar el proyecto sea la precisa. ¿A qué me refiero? Voy a trabajar un suéter, por ejemplo, y tengo esa flor. Vamos a ver, elijamos uno, que es que hay muchos detallitos a tener en cuenta. Sí, voy a tratar de dar los más que pueda, sí, porque no me estoy acordando ahorita de muchos. Espérenme, yo elijo otra flor. Esta, ya les digo por qué la elijo. Digamos que fuese ese girasol, es un girasol. Y lo estoy eligiendo ¿por qué? Porque tiene la numeración, la cantidad de puntos a utilizar para poderla trabajar. Incluso hay puntos que me están sobrando, que también es otra parte interesante a la hora de elegir un patrón. Tengo 60 puntos, tanto de ancho como de largo. Súper interesante y súper chévere. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuántos puntos necesito como mínimo para poder trabajar esa imagen. ¿Sí? Que eso es determinante en cualquier proyecto. Digamos que es un suéter lo que vamos a hacer. Y yo ya previamente sé que para trabajar un suéter necesito mínimo 80 puntos de frente. ¿Sí? Para una parte de 80. Entonces, yo sé que con él, 60 puntos, puede salir el girasol y me van a sobrar puntos. Sin ningún problema. Entonces, tal vez lo voy a centrar, lo voy a hacer de un lado. No hay ningún problema porque me está funcionando. Tengo un rango de 0 a 80 puntos para poder trabajar. Que eso es algo súper chévere cuando son proyectos grandes, porque tenemos mucho espacio para poder trabajar. Y entre mayor cantidad de puntos tenga la imagen, más nítida se va a ver. Por ejemplo, si ustedes ven el girasol, se ve muy, como muy sencillito. Pero entonces miren ese girasol de aquí. Este girasol tiene el doble de puntos, por no decir el triple, de puntos a trabajar y se va a ver muchísimo más detallado. ¿Y por qué se da uno cuenta? Estos cuadritos que se forman aquí, estos cuadritos, son la cantidad de puntos que al tenerlos, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos por cada cuadrito. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Necesito 80 puntos para trabajar esa imagen, ese girasol. Que también, como decía hace un momento, como para el suéter necesitamos de 0 a 80, puedo trabajar ese girasol y va a quedar lo suficientemente grande para mi proyecto. Funciona. Y de alto, pues normalmente para ese tipo de proyectos que son tan grandes, el suéter va a ser largo, va a ser lo suficientemente largo y lo podemos trabajar, ¿ya? Que es lo siguiente que deben tener en cuenta, la cantidad de puntos, ¿sí? A trabajar. Entonces, por ejemplo, acá hay otro girasol, también un poco más detallado en cuanto a los colores que me está manejando, y es solo la flor, sin el tallo, y tiene 50 para el ancho, aunque pues depende de la perspectiva en que uno lo quiera poner, 50 para el ancho y 49 vueltas de alto. ¿Ya? Son detallitos que tenemos para poder continuar con el trabajo. Estábamos diciendo que era ese girasol de 60 puntos de ambos lados. Y aquí hay otra cosa también súper importante y súper interesante de los patrones. Yo no necesito trabajar con los 60 puntos exactamente. ¿Por qué? Porque si vemos el girasol no está ocupando los 60 puntos. El girasol está ocupando hasta la vuelta número... Venga, aquí estamos en 10 exactamente. Del punto número 11 al punto número 49. ¿Sí? Entonces digamos que estamos utilizando 10, 20, 30, 40 puntos para hacer ese girasol. Y la cantidad de vueltas de alto sería, hay que quitarle aquí 1, 2, 3, 6. Serían 54 vueltas. Para que ese girasol quede, ¿sí?, más preciso. Entonces, por si el proyecto tal vez no tiene 80 puntos de frente,
¿sí? O para donde vamos a trabajar, sino que tiene menos, entonces podemos trabajar. Partiendo de allí, para cualquier proyecto, cualquier patrón que ustedes vayan a trabajar, necesitan tener mínimo la cantidad de puntos del dibujo. Es lo mínimo. Si el proyecto, por ejemplo, van a hacer una cartuchera, venga, les muestro una. Tengo aquí esta bolsita, ¿sí? Entonces digamos que necesito una cantidad de puntos de aquí hasta aquí como mínimo para poder trabajar ese oso. El largo ya va a depender de la cantidad de vueltas y lo que dé, si no hay ningún problema. Pero el ancho, sí, para que salga la imagen, mínimo tengo que trabajar estos. Ya después yo puedo agregar una cantidad de puntos para que mi imagen se vea completa, no se vea entrecortada o porque así lo deseo. Rara vez se ven proyectos donde estamos trabajando en el frente y se pasa a la parte de atrás. Rara vez, pero no falta. Puede ser que uno haga, no sé, un árbol y las flores y los frutos se están dando del otro lado, pero, o sea, cositas. Entonces, continuando con los patrones, ya tenemos la cantidad de puntos, la imagen que me gusta, bueno, la imagen que me gusta y la cantidad de puntos que se ajusta a esa imagen. Porque no siempre, como les decía, vimos el girasol anterior y vimos el de 80. Entonces vamos a elegir la cantidad de puntos necesarios. ¿Qué sigue? El material. Realmente es de los temas más complejos para mí, pero no es que sea imposible de entender cuánto puedo yo llegar a necesitar para un proyecto. Mis recomendaciones tengan el doble de lo que tal vez les hayan sugerido o lo que ustedes tal vez hayan trabajado anteriormente, que les sobre. Porque yo soy de las que he trabajado proyectos, el mismo proyecto, y a veces he gastado lo mismo y a veces he gastado un poquito más o un poquito menos. Pasa. Yo entiendo que no, tal vez no sea muy profesional, ¿cierto? Pero es la verdad, es difícil, no somos máquinas. Entonces muchas veces yo estoy trabajando de una forma muy relajada, no sé, queda más grande el proyecto y es el mismo. A veces estoy trabajando de una forma un poco más tensa porque incluso en la mano hasta se siente, o estamos trabajando y como que estoy muy apretado, como que no sé, como que no me... Y ya he hecho un par de vueltas o ya empecé el proyecto, debo continuar de la misma forma. Entonces, son detalles que van a hacer que varíe la cantidad de material a utilizar. Pero entonces, si contamos con suerte, el patrón, tal vez no en estos de tapestry, tal vez en estos no, pero en los de manteles, sí, en los patrones para manteles, muchas veces ellos nos traen allí la cantidad de, la recomendación de la cantidad de hilo y el gancho a utilizar para ese proyecto. Patrones para manteles a crochet. Bueno, se me olvidó. Entonces miren, aquí hay proyectos, sí, hay patrones, y vamos a ver si alguno de estos tiene la cantidad de material a utilizar. Muy rara vez, y lo máximo que he llegado a ver son 650 gramos. Creo que fue el más grande que he visto hasta ahora. No he visto un proyecto o un patrón que me recomiende una mayor cantidad de hilo. Aquí está, estas son las puntadas a utilizar, que esa es otra. Si cambiamos de proyecto, no es una bolsa ni es la técnica tapestry que vamos a trabajar con un solo punto, sino que es un mantel o un centro de mesa, una blusa, ¿sí? Otro proyecto que requiere más de una puntada, esa es la otra parte determinante. Vamos a ver qué puntadas tiene ese patrón. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que no sepamos cómo hacerla, sino que tal vez no la hemos trabajado. En el crochet, las puntadas, prácticamente en su gran mayoría, si tú sabes hacer el punto alto, creo que están la mayoría de las puntadas. No se requiere algo más, ¿sí? Y la cadeneta. Con esas dos se crea la mayor cantidad. Pues no recuerdo yo hasta ahora algún punto que no se haga o que no parta del punto alto. Es más cuestión de aprender a hacerlo, ¿sí? Que de decir, no, es que es algo que tengo que practicar y practicar y practicar. No, solamente con saber cómo es, ya, tú lo haces. Si sabes hacer punto alto, tú lo haces.
Entonces, por ejemplo, aquí hay dos opciones. Vamos a ver. Ese es para un centro de mesa, una técnica filet crochet. La técnica filet. Vamos a ver las puntadas que menciona. Dice punto cadeneta, punto enano. Que el punto enano, punto deslizado. Lo leí hace unos días, pero punto enano suena más como a punto bajo, no, es punto deslizado. Punto bajo, punto alto, doble, punto de red, que es punto, un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Yo lo manejo como casitas, ¿sí? Igual, es lo mismo, no, para mí eso no tiene, la única variación es el nombre, porque de acuerdo al país puede variar el nombre. Dice punto de red lleno, pero es cuestión de llenar la casita, que son 4 puntos. Y acá más abajo dice punto de red enrejado. Y ese enrejado significa que es un punto alto y 2 puntos dobles altos, porque creo que aquí tienen que ser dobles para que pueda ser más extenso. Puntos dobles altos. Primero se hace o sea, se hace el punto alto, primero se salta uno, en el siguiente hacemos un punto doble alto, se trae, en el anterior se hace un punto doble alto y se lleva hacia el otro y se hace el punto alto restante. Espero no confundirlos, pero realmente es algo fácil, ¿sí? No es complejo. Entonces, partiendo de allí, identificamos las puntadas a utilizar. Si hay alguna que no identifico, o tal vez el nombre, es buscarlo en internet y aprender a hacerla. Fácil. No decir, no, es que como no sé hacer la puntada, entonces mejor dejo el proyecto de lado y elijo otra imagen. No. Les recomiendo que aprendan a hacer la puntada que les está pidiendo y continúen, que no es difícil. Es realmente fácil y es gratificante porque aprendimos algo nuevo. Entonces, bueno, tenemos la elección de la imagen por gusto, por la puntada, por la cantidad de material, que vuelvo y digo, así es como lo más triquiñoso de todo esto, la cantidad de material, pero vuelvo y digo, mi recomendación tal vez no tan profesional, es que tengan una cantidad suficiente o que tengan la opción de poder comprar más. Realmente. Aún cuando en los patrones me está diciendo tanto te vas a gastar. Aún teniendo esa opción. Pero eso es un aproximado. Por eso casi siempre ustedes ven aproximado. Porque depende de otras cosas. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Cuando el patrón, por ejemplo, es muy pequeño. Aunque eso lo podemos hacer otro video. Porque aquí les cuento. Voy a realizar un video realizando una bolsa con un patrón que tengo desde hace mucho tiempo y he querido trabajar y ya tengo la oportunidad porque tengo el material. Es una bolsa con 2 hojas en contraste con el color blanco y el color negro en la técnica tapestry. Pues ya saben, o la técnica guayú, o alguien más me decía otro nombre. Esa es técnica, alguien me decía intarsia. Le digo, no, pero no intarsia porque intarsia implica manejar los rollitos y yo no voy a hacer eso. Pero igual, como lo quieran llamar, es pasar la imagen ahí al bolso. Eso es todo, como le quieran llamar. En esa técnica, y requiero que el patrón, necesito hacerle modificaciones al patrón para poderla, que me quede a lo que tengo en mi cabeza, que es cierto, tratando de que la bolsa quede, ¿cómo se dice? Perfecta. No tengo otra palabra. Perfecta. ¿Por qué? Porque el patrón trae las medidas no para una bolsa. El patrón está allí para trabajar y tú lo puedes hacer en cualquier cosa. Entonces ya nos toca a nosotros adaptar ese patrón para poderlo trabajar. Entonces el próximo video va a ser de eso. ¿Cómo trabajar un patrón? ¿Cómo trabajar un patrón? No. ¿Cómo ajustar un patrón para trabajar ciertos proyectos? Sí, vamos a hacer eso. Y incluso ese lo voy a hacer y lo voy a grabar. Es un poquito largo, pero vale la pena. Realmente vale la pena. Es de los pocos que me atrevo. ¿Por qué? Porque estoy manejando 2 colores nomás. Y no se vuelve como tan repetitivo. Aunque también podría hacer otro de más colores para aprender a trabajar. Pero realmente no es nada diferente, sino en vez de llevarme un solo color, me voy a llevar los 3 o los 4 desde el inicio. Que vuelve y juega. Detallitos que después les puedo explicar. Y bueno, mis queridos, eso es todo para este video. Espero no haya sido tan aburrido. Espero haber podido
tal vez resolver un poquito más las dudas. Claro está, si tienen dudas, no duden, ¿sí?, en escribirme, que con mucho gusto estaré muy atenta para resolverlas. Y como he comentado, si no sé, pues lo buscaré en internet, porque siempre me considero principiante en esto. A pesar de que llevo muchos años trabajando con crochet, aún digo no sé nada en comparación pues a muchas cosas que uno ve. Entonces, bueno, eso es todo. Espero se hayan suscrito al canal, y si aún no lo han hecho, claro está, que le den me gusta al video, lo compartan, activen la campanita de notificaciones para el próximo que viene, que es cómo trabajar el patrón, y nos vemos la próxima. Bueno, cómo ajustar el patrón. Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por verme.